¿Puede una película mostrarte cómo una superpotencia termina moldeando la vida de gente común a miles de kilómetros? El tema de hoy es la película Salvador de Oliver Stone. Cine, guerra y poder real. Oliver Stone es un director y guionista estadounidense conocido por mirar a su país de frente y sin maquillaje. Antes de dirigir, ganó el Oscar por el guión de Expreso de Medianoche en 1978, una historia cruda sobre la injusticia en un sistema carcelario extranjero. Pero fue en la segunda mitad de los años 80 cuando Stone irrumpió con fuerza en el panorama cinematográfico con una trilogía moral sobre la guerra de Vietnam. Pelotón, en 1986, Nacido el 4 de julio en 1989 y El cielo y la tierra en 1993. Por Pelotón ganó 2 Óscares, como mejor director y mejor película. Pero antes de que Pelotón conquistara la Academia, Stone ya había lanzado otra bomba moral. La película se llamó Salvador. Fue estrenada también en 1983. En su filmografía destacan títulos que desmontan los pilares del poder en Estados Unidos. En 1987 estrenó Wall Street, que desnuda la codicia en los mercados. En 1991, JFK, una reconstrucción polémica del asesinato de John Kennedy que cuestiona los relatos oficiales. En 1995, Nixon, una biografía profundamente humana y crítica del controvertido presidente. En 1994, Natural Born Killers, una sátira feroz sobre la violencia mediática, y décadas después, en 2016, lanzó Snowden, sobre el denunciante de la vigilancia masiva. El hilo conductor de su obra es claro: el ejercicio del poder político, militar, económico y su costo humano. Oliver Stone no se conforma con contar historias, quiere desenmascarar verdades incómodas, y Salvador es quizás uno de los actos de mayor valentía política. La película fue coescrita por Stone junto con Richard Boyle, el periodista estadounidense en quien se basa el protagonista. James Good interpreta a Boyle con una intensidad desgarradora, y su actuación fue merecidamente nominada al Oscar a Mejor Actor. La cinta también compitió por el Oscar al Mejor Guión Original. Aunque no fue un éxito de taquilla, sí se convirtió en un golpe crítico y moral, una denuncia incendiaria lanzada desde el corazón del cine de Hollywood. La historia sigue a un periodista estadounidense decadente, alcohólico, desacreditado, que viaja a El Salvador en 1980 para cubrir la guerra civil. Lo hace por oportunismo, quizás por redención, quizás solo para escapar. Pero lo que encuentra es un infierno: represión estatal, escuadrones de la muerte, violaciones sistemáticas, asesinatos de activistas, sacerdotes y periodistas. La película, aunque es ficción, está profundamente arraigada en hechos reales. Entre esos hechos reales que se pueden ver está el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado a tiros el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba misa. Romero se había convertido en una voz profética, denunciando la opresión de los pobres y la violencia del Estado. Su muerte fue un punto de inflexión no solo en El Salvador, sino en la conciencia internacional. También está el asesinato de 4 misioneras estadounidenses: Ita Ford, Maura Clark, Dorothy Cassell y Jean Donovan, en diciembre de 1980. Ellas fueron secuestradas, violadas y asesinadas por miembros de la Guardia Nacional salvadoreña. El crimen conmocionó a Estados Unidos y generó presión política, pero la respuesta oficial fue ambigua, incluso desviada. Alexander Haig, entonces secretario de Estado de Ronald Reagan, sugirió que las mujeres podrían haber sido atacadas en un intercambio de disparos o por correr un retén, como si su muerte fuera en parte culpa suya. Fue una táctica de desinformación que buscaba proteger de que El Salvador era un aliado estable en una región amenazada por el comunismo. Entre 1979 y 1992, El Salvador vivió una guerra civil que dejó más de 75.000 muertos, miles de desaparecidos y un trauma colectivo que aún persiste. En un lado estaba el gobierno, respaldado por las élites económicas y las Fuerzas Armadas. En el otro, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, una coalición de grupos guerrilleros de izquierda. La guerra no fue simplemente un conflicto interno, fue un campo de batalla de la Guerra Fría. Estados Unidos, bajo la administración de Ronald Reagan, vio en El Salvador un frente crucial contra la expansión del comunismo en América Latina.
y así Washington inyectó miles de millones de dólares en ayuda militar y económica. Informes oficiales estiman que solo durante la década de 1980, Estados Unidos envió más de 1.100 millones de dólares en asistencia directa a El Salvador. Algunos cálculos amplían esa cifra a varios miles de millones, si se considera la ayuda total durante todo el conflicto. Esta ayuda venía condicionada, al menos en teoría, a mejoras en derechos humanos. Pero en la práctica, el flujo de dinero y armas continuó incluso cuando las violaciones eran evidentes y documentadas. Uno de los episodios más oscuros fue la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981. El batallón Atlacatl, una unidad de élite entrenada por asesores militares estadounidenses en Fort Bragg, Carolina del Norte, entró al pueblo de El Mozote y masacró a más de 800 civiles, hombres, mujeres, niños y ancianos. Fueron fusilados, colgados, violados, quemados. Testigos sobrevivientes contaron cómo los soldados metían a familias enteras en iglesias y les prendían fuego. Periodistas como Raymond Bunner y Alma Guillermo Prieto investigaron y denunciaron el crimen en The New York Times y The Washington Post, pero el gobierno de Reagan negó la masacre. Funcionarios dijeron que era propaganda guerrillera. Hubo incluso un informe del Departamento de Estado que desacreditaba las versiones de los testigos. Pasaron años antes de que la verdad saliera a la luz. En los años 90, exhumaciones realizadas por antropólogos forenses confirmaron las denuncias. Miles de restos fueron encontrados en fosas comunes. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño. Y en 2021, un juez salvadoreño ordenó procesar a varios militares, incluyendo al general retirado José Guillermo García, quien vivía en los Estados Unidos. Sin embargo, pese a todo esto, nunca fue extraditado. Hasta hoy, nadie ha sido condenado por El Mozote. Salvador no es un documental, pero su mirada es documental en su furia. La cámara sigue a Boyle mientras entra en contacto con la brutalidad del régimen. Vemos escenas inspiradas directamente en la muerte de Romero, en la violencia contra periodistas y en la desaparición de los campesinos. El protagonista, al principio cínico y desinteresado, va cambiando. Su transformación es la del espectador, de la indiferencia al horror, del desconocimiento a la indignación. Es un filtro poderoso. A través de sus ojos entendemos que lo que ocurre en El Salvador no es un conflicto lejano, ni una guerra tribal, ni un caos natural. Es una política concreta, financiada, entrenada, justificada desde Estados Unidos. Y aquí entra la doctrina Reagan. Durante los años 80, la administración estadounidense aplicó una política agresiva en América Latina. En Nicaragua apoyó a los Contras, una fuerza rebelde que combatía al gobierno sandinista. Ronald Reagan los llamó el equivalente moral de nuestros padres fundadores en 1985. Eso fue durante un discurso al Congreso. Esa frase no fue solo retórica, fue una justificación moral para financiar, entrenar y armar a un grupo que cometió numerosas violaciones de derechos humanos. El escándalo Irán-Contra reveló que Estados Unidos vendió armas a Irán para usar el dinero en apoyar a los Contras, a pesar de que el Congreso había prohibido la ayuda. En Guatemala, otro escenario paralelo, durante la misma década, el ejército guatemalteco, también entrenado por Estados Unidos, llevó a cabo una campaña contrainsurgente que resultó en el genocidio de más de 200.000 personas, principalmente indígenas mayas. La doctrina era clara: eliminar a la guerrilla significaba destruir sus bases sociales, los campesinos pobres. En Chile, aunque el golpe militar contra Salvador Allende ocurrió años antes de los 80, en 1973, la lógica sigue siendo la misma. Henry Kissinger, secretario de Estado bajo Nixon, dijo: "No veo por qué debemos quedarnos mirando cómo un país se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su pueblo. Las cuestiones son demasiado importantes para dejarlas en manos de los votantes chilenos". Chilenos, eso pensaban los estadounidenses de ustedes, y aún siguen haciéndolo. Esta frase, registrada en documentos desclasificados, resume la mentalidad de Realpolitik. La democracia es aceptable solo si produce gobiernos alienados con los intereses de Estados Unidos. Ustedes, el pueblo,
no es necesario que piensen. El entrenamiento militar se canalizaba a través de la Escuela de las Américas, hoy llamado Instituto de Cooperación para Seguridad Hemisférica, donde miles de oficiales latinoamericanos fueron instruidos en contrainsurgencia, inteligencia y operaciones psicológicas. Entre sus alumnos encontramos a muchos de los responsables de crímenes de lesa humanidad en sus países. La película Salvador no solo denuncia lo que pasó, también cuestiona cómo se construye la narrativa. ¿Quién decide qué es noticia? ¿Quién controla la imagen? En la película vemos cómo el periodismo puede ser manipulado, cómo las verdades incómodas son silenciadas, cómo el lenguaje se usa como arma. Cuando un presidente compara a milicias armadas con los padres fundadores, está no solo justificando una política, está santificando la violencia. Cuando un funcionario sugiere que unas misioneras se lo buscaron, está criminalizando a las víctimas. La película en su momento fue atacada por sectores conservadores. Algunos dijeron que era propaganda izquierdista, que distorsionaba la realidad. Pero el tiempo ha dado la razón a muchas de sus acusaciones. Los archivos desclasificados, los juicios internacionales, los testimonios de sobrevivientes han confirmado que lo que Stone mostró no era ficción exagerada, sino una denuncia anticipada. Y hoy, dicha película sigue siendo relevante, no solo como obra cinematográfica, sino como espejo, porque el patrón sigue repitiéndose. Intervenciones militares bajo el pretexto de la democracia o la lucha contra el terrorismo, apoyo a regímenes autoritarios por razones geopolíticas, el uso de la desinformación para ocultar crímenes, la instrumentalización del periodismo. Desde Irak hasta Siria, de Venezuela a Ucrania, las dinámicas de poder, propaganda y sufrimiento humano siguen vigentes. Solo hay que mirar a Gaza. Además, Stone no se detuvo. Salvador fue el inicio de una carrera obsesiva con el poder. Pelotón y Nacido el 4 de julio vinieron de su propia experiencia en Vietnam. JFK desafió el relato oficial del asesinato de Kennedy con una montaña de evidencia y teorías conspirativas que décadas después siguen generando debate. Nixon humanizó a un villano nacional y sus documentales, como South of the Border, en 2009, en el que entrevista a líderes como Hugo Chávez, Evo Morales y Lula da Silva, cuestionan directamente la narrativa hegemónica sobre América Latina. Salvador te muestra que el poder no es abstracto, tiene nombres: Reagan, Haig, Kirkpatrick, Kissinger, tiene decisiones: enviar armas, ocultar masacres, financiar guerras, tiene presupuesto, miles de millones de dólares, tiene doctrinas: la Guerra Fría, la doctrina Reagan, la seguridad nacional, y también tiene víctimas con nombre y rostro: Oscar Romero, las 4 misioneras, los niños de El Mozote, los campesinos desaparecidos. Si te interesan estas historias, mira la película, busca El Mozote, lees las homilíadas de Romero, investiga el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, publicado en 1993, que concluyó que el 95% de las violaciones de derechos humanos fueron cometidas por fuerza del Estado o grupos de derecha. Y cada vez que alguien te diga que la política exterior no te toca, recuerda que para mucha gente esa frase fue una sentencia de muerte. Porque el cine, en sus mejores momentos, no solo entretiene, revela, acusa, conmueve. Y Salvador, en 1986, fue una voz que gritó en medio del silencio y sigue resonando. Si te gustó el video, sígueme para más contenido que active el pensamiento crítico. Dale me gusta, comparte con quien pueda interesarle el material. Activa el algoritmo comentando. Las cosas suceden cuando decidimos mirar para otro lado, y esa es una forma de complicidad. Si no, mira lo que está pasando en Gaza.